Hay un ejército que nunca duerme, no obedece gobiernos, no usa armas modernas, pero ha conquistado territorios más vastos que cualquier imperio humano. Bajo tus pies, ahora mismo, millones de soldados se organizan con una precisión militar escalofriante. ¿Sabías que algunas hormigas se inmolan como bombas vivas? Que libran guerras que duran décadas, que secuestran enemigos para convertirlos en esclavos y crían nuevas generaciones de guerreros. Bienvenidos al mundo de las hormigas. El imperio invisible bajo tierra. La mayoría de las personas ve una hormiga y no piensa en nada más, pero cada una de ellas es un eslabón en una civilización gigantesca que se mueve justo debajo de nuestros pies. Existen más de 14.000 especies de hormigas identificadas y se estima que hay más de 20.000. Están en casi todos los ecosistemas del planeta, desde selvas hasta desiertos, e incluso en ciudades. Una sola colonia puede tener millones de miembros, y su organización es quirúrgica. Obreras, soldados, nodrizas, recolectoras, exploradoras y hasta hormigas arquitectas, cada una con funciones precisas que cumplen con disciplina total. Algunas supercolonias, como la colonia argentina, se extienden por más de 6.000 kilómetros, desde Italia hasta Portugal. Todas las hormigas de esa red se reconocen como parte de una misma nación, cooperan entre sí y funcionan como una unidad continental. Los hormigueros son auténticas ciudades subterráneas. Poseen cámaras especializadas, túneles ventilados, sistemas de defensa interna y zonas de almacenamiento. Todo diseñado sin planos, solo a través de instintos colectivos y señales químicas. Y lo más sorprendente, no tienen líderes visibles. Todo se regula a través de feromonas, una red de comunicación bioquímica que les permite actuar como si compartieran un solo cerebro. Esta civilización silenciosa ha existido por más de 100 millones de años. Sobrevivió a dinosaurios, cataclismos y glaciaciones. La guerra, cómo atacan y conquistan. Para las hormigas, la guerra no es una opción. Es su forma de crecer, sobrevivir y dominar. Algunas especies han evolucionado exclusivamente para el combate. Las hormigas legionarias o excitoninas viven en constante estado de guerra. Son nómadas, no construyen nidos permanentes. Su única misión es invadir, saquear y avanzar. Cuando atacan, lo hacen en columnas organizadas, con unidades defensivas en los flancos y avanzadas que exploran el terreno enemigo. Todo sin hablar, sin mapas, solo siguiendo señales químicas. En la primera línea están los soldados, cuerpos más grandes, mandíbulas de corte, armaduras naturales. Y detrás vienen las obreras recolectando comida, cadáveres enemigos y larvas secuestradas. Algunas especies, como las Myrmecocystus, tienen incluso tácticas de asedio, bloqueando entradas de otras colonias hasta que el enemigo se rinde o muere de hambre. Y no solo luchan entre sí. En zonas tropicales, las hormigas atacan colonias de termitas en operaciones coordinadas que pueden durar semanas. Entran, eliminan a la reina, saquean los túneles y se van como si nada. Las guerras entre hormigas pueden dejar decenas de miles de bajas. Y sí, las cuentan. Las colonias pueden reconocer a sus muertos y ajustar su comportamiento dependiendo del número de pérdidas. En algunos casos, hay incluso rituales previos al combate, feromonas de advertencia, movimientos de exploración, reconocimiento mutuo. Y si el rival es demasiado fuerte, pueden retirarse y reagruparse. Todo esto ocurre mientras nosotros caminamos por encima, sin darnos cuenta. Las hormigas no solo saben luchar, saben ganar. Y lo hacen con una eficiencia aterradora. Armas químicas y soldados suicidas. En el mundo de las hormigas, la guerra se gana con inteligencia y con armas invisibles. Muchas especies han desarrollado arsenales químicos tan potentes que podrían inspirar películas de ciencia ficción. Las hormigas bala, por ejemplo, tienen una picadura tan dolorosa que ha sido comparada con recibir un disparo. Su veneno ataca el sistema nervioso y puede causar parálisis temporal en pequeños animales. Pero las verdaderas armas están en su capacidad de manipular la química del entorno. Las hormigas usan feromonas de ataque, una especie de olor
que marca a sus enemigos. Cuando una hormiga lo detecta en otro cuerpo, simplemente lo destruye. Y eso no es todo. Algunas especies, como las hormigas explosivas del sudeste asiático, llevan la defensa al extremo, literalmente. Estos soldados tienen glándulas agrandadas, llenas de compuestos pegajosos y corrosivos. Cuando un enemigo se acerca demasiado, se inmolan, haciendo estallar su cuerpo y liberando una sustancia tóxica que inmoviliza al invasor y mata al soldado en el proceso. Este acto suicida no es raro en el mundo de las hormigas. Algunas obreras bloquean túneles con su propio cuerpo para detener invasores. Otras se sacrifican en ataques para proteger a la reina. Incluso se han registrado casos de venenos que alteran el comportamiento del enemigo, confundiendo sus señales químicas y haciendo que luchen entre ellos. Cada colonia, cada especie, ha perfeccionado sus armas con millones de años de evolución. No necesitan cañones ni balas. Sus cuerpos son las armas. En una guerra entre especies, pocas están tan preparadas como las hormigas. Esclavitud, espionaje y manipulación. Si pensabas que la guerra era lo más brutal, espera a conocer el lado más oscuro del imperio de las hormigas. Algunas especies no solo atacan, también esclavizan. Las llamadas hormigas amazónicas o Polyergus no construyen sus propios nidos, ni cuidan a sus crías. En lugar de eso, atacan otras colonias, secuestran larvas y pupas, y cuando esas crías crecen, no saben que son esclavas. Trabajan para sus captores como si fueran parte natural del hormiguero. Este tipo de esclavitud biológica se ha documentado en varias especies, y no solo funciona, sino que es altamente eficiente. Pero hay más. Algunas hormigas practican espionaje. Las Temnotórax, por ejemplo, infiltran espías en colonias enemigas antes del ataque. Estas espías se adaptan al olor del nuevo hormiguero y recolectan información para planear la ofensiva. Otras especies, como la Solenopsis, son expertas en manipular señales químicas. Alteran las feromonas de otras hormigas para causar confusión interna, provocando caos dentro del hormiguero enemigo. En algunos casos extremos, las hormigas reprograman a los enemigos secuestrados, cambian su rol, inhiben su agresividad y las convierten en sirvientas permanentes. Todo esto sin lenguaje hablado, sin reuniones, sin tecnología, solo pura evolución. Este tipo de manipulación demuestra que la inteligencia no siempre se mide en cerebros grandes, sino en resultados. Las hormigas han perfeccionado el arte de la dominación silenciosa. Y lo más perturbador es que todo parece funcionar, mejor que en muchas civilizaciones humanas. Comparaciones con ejércitos humanos. Cuanto más estudiamos a las hormigas, más difícil se vuelve ignorar las similitudes con nosotros. Tienen soldados entrenados para atacar, defender y morir por su colonia. Tienen sistemas de comunicación, jerarquías estrictas, especialización laboral, incluso ciudades bien diseñadas. En esencia, son un ejército altamente disciplinado, con una cadena de mando biológica que funciona sin errores. Las hormigas también realizan campañas militares prolongadas, conquistan territorios, protegen fronteras y mantienen el orden interno con tácticas que harían envidiar a más de un estratega humano. Y lo más fascinante, muchas de sus guerras no son por alimento inmediato, sino por control a largo plazo de recursos, rutas de transporte y posiciones estratégicas. Algunas especies hacen aliados temporales, negocian treguas químicas y ajustan sus tácticas de ataque en función del enemigo. No improvisan, evolucionan tácticamente. Su sistema de organización es tan eficiente que ha sido estudiado por científicos militares y diseñadores de inteligencia artificial para entender cómo pequeños agentes pueden coordinarse en red sin necesidad de un líder visible. Incluso en el colapso, las hormigas reaccionan con resiliencia. Si un hormiguero cae, el resto de la colonia reconfigura su estrategia, se adapta y continúa. En un mundo donde miles de civilizaciones humanas han desaparecido, las hormigas siguen aquí, organizadas, en expansión, y tal vez sin haber alcanzado aún su verdadero punto máximo. Puede que nosotros tengamos ejércitos más avanzados tecnológicamente, pero las hormigas
Llevan millones de años ganando. Su verdadero poder en el planeta. Si crees que las hormigas son solo pequeñas y molestas, es porque no conoces su verdadero poder. En este momento, se estima que hay más de 20 cuatrillones de hormigas en el planeta. Eso es un 20 seguido de 15 ceros. Si juntáramos todo su peso, las hormigas pesarían más que todos los mamíferos salvajes juntos, incluyendo leones, elefantes y ballenas. Están en casi todos los hábitats terrestres, desde selvas tropicales hasta desiertos abrasadores. En cada metro cuadrado de tierra fértil hay al menos una colonia oculta. Pero su dominio no es solo en número, es ecológico. Las hormigas son ingenieras del suelo. Lo remueven, lo oxigenan y permiten que el agua y los nutrientes fluyan mejor. También actúan como depredadores naturales, controlando plagas y manteniendo en equilibrio a otras especies. Sin ellas, los ecosistemas colapsarían rápidamente. Muchas plantas dependen directamente de las hormigas para dispersar sus semillas. Otras han evolucionado junto a ellas, desarrollando hojas y tallos especiales para alojarlas, a cambio de protección. Las hormigas influyen en el crecimiento de bosques, en la salud de los cultivos, incluso en el curso de enfermedades, al controlar insectos portadores. Son invisibles a nuestra rutina, pero están en todas partes. Algunas especies han cruzado océanos dentro de barcos y cargamentos, creando nuevas colonias en continentes enteros. Este no es un pequeño ejército, es una fuerza planetaria organizada. Han librado guerras, expandido imperios, desarrollado estrategias complejas y sobrevivido a todo durante millones de años. Mientras construimos ciudades y lanzamos satélites, ellas, sin hacer ruido, ya dominan la Tierra. Si esto te sorprendió, suscríbete al canal y mira el siguiente video. Hay muchos imperios ocultos, y este solo fue el primero.